Nuestro invitado de hoy es Jorge Malena. Él es doctor en Ciencias Políticas, magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Londres, director del posgrado de Estudios sobre China de la Universidad Católica, director del Comité de Asuntos Asiáticos del CALI. Publicó, entre otros, el libro China, la construcción de un país grande, y su campo de investigación es Política, Historia y Cultura Chinas. Bien, Jorge Malena, bienvenido. Un placer como siempre, ¿eh? Gracias por la invitación. Recién hacíamos mención, ¿no? Hablábamos de China, hablamos de Taiwán, hablábamos de Estados Unidos, hacíamos mención a la visita de Pelosi a la isla. La primera visión del significado de esta visita, y ya continuamos lógicamente con la nota. Bueno, desde ya que más allá de el aparente interés en los Estados Unidos de contribuir con la seguridad y la continuidad de la democracia en Taiwán, esto en definitiva termina resultando en una provocación a la República Popular China a la luz de la mirada de Beijing sobre que Taiwán es una parte integral de China. Bien, Leticia, Juan. Para empezar, digo, Jorge, esto que vimos, estas respuestas militares, ¿no?, de distinto tipo de ejercicios militares en el estrecho de China en estos 3 días, ¿para vos se terminaron o vamos a ver de acá en adelante o en el corto o mediano plazo más ejercicios en el estrecho, digamos, una manera de prolongar esa respuesta militar por parte de China? Bueno, mi lectura personal es que, por el contrario, lejos de terminar esto en los próximos días, está marcando el comienzo de algo que llevaría eventualmente a contribuir con la reunificación nacional, ya sea a partir de distintas medidas, como pueden ser aquellas de índole diplomática, económica o eventualmente militar. Y en ese sentido, Jorge, con respecto a la reunificación, ¿se puede dar o considera que se puede llegar a dar una intervención directa militar, como lo ha planteado quizás en alguna oportunidad Estados Unidos, o que lo plantea como el gran temor? ¿O de qué forma se puede llegar a dar esa reunificación de Taiwán? Siempre he dicho que la parte china principalmente promueve el diálogo, lo que serían básicamente negociaciones diplomáticas, de allí que en gran medida la pelota, por así decirlo, está en el lado de Taiwán, considerando que está en el poder un gobierno independentista que alienta lo que dejaría de ser la hasta ahora República de China en Taiwán para pasar a ser la República de Taiwán. Es decir, en tanto y en cuanto haya o no moderación en la parte taiwanesa, veremos si la reunificación es a través de diálogo diplomático o a través de otros medios. Bueno, a ver, Jorge, seguimos analizando este tema, ¿no? Se habla y mucho, se analiza y mucho. ¿Hay un conflicto real que pueda concretarse entre las Fuerzas Armadas de China y de Taiwán con una posible futura intervención, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Es posible? Bueno, en el caso de China, las actuales maniobras militares guardan relación con no solo generar un escarmiento en la clase política taiwanesa, sino también por el despliegue que se observa de las mismas, pueden ser leídas como una maniobra en pos de lo que puede ser una operación militar en el futuro, es decir, la práctica de una operación militar en el futuro. También, por supuesto, está el detalle a considerar por el lado de los Estados Unidos, ya que desde fines de la década de 1970 Estados Unidos tiene una ley que se llama el Acta de las Relaciones con Taiwán, por la cual Washington se compromete a contribuir en la defensa de la isla. Entonces, cuando tenemos a los dos principales actores del sistema internacional que compiten entre sí, que tienen a Taiwán como uno justamente de los puntos de tensión entre ambos, las preocupaciones son crecientes. A ver, Jorge, metámonos por un momento en un escenario de conflicto, ¿no? Digamos, China continental, si querés, contra Taiwán, con el apoyo posible de Estados Unidos. La pregunta es sencilla, ¿no?, que es ¿a quién le apostás?, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que Estados Unidos sigue siendo la potencia militar número 1, digamos, pero al mismo tiempo es un escenario difícil para entrar. Digo, si bien tiene Estados Unidos bases militares en Asia, tiene un despliegue naval. Digo, China se está preparando para un escenario de reunificación.
reitero, ¿a quién vos, mirando desde Beijing, a quién le apostás en un posible conflicto así? Bueno, yo la lectura que puedo hacer del punto de vista militar es que el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas de China es notable en los últimos 30 años. Gradualmente China se está convirtiendo en el actor preeminente del Asia Oriental, pero al mismo tiempo no podemos olvidar de que más allá de que se encuentra mermado el poder internacional de los Estados Unidos, en materia militar aún sigue siendo la superpotencia a nivel mundial. Por eso es que realmente, por el bien de la comunidad internacional, la salida diplomática es lo más deseable. Jorge, el canciller chino fue bastante duro, ¿no? Dijo Estados Unidos violó la soberanía de China y quienes violan la soberanía de China van a ser castigados, ¿no? Palabras más, palabras menos. ¿Qué se puede esperar en lo inmediato? Anunció, bueno, algunas sanciones contra Pelosi y su familia, algunas cooperación entre Estados Unidos y China que se termina. Pero ¿qué se puede esperar de ese castigo o de esas consecuencias de esta situación? ¿Y cómo puede afectar al mundo en un contexto en el cual, bueno, ya venimos de la guerra en Ucrania, ¿no? Los precios, inflación, ¿cómo puede afectar, sobre todo teniendo en cuenta el estrecho de Taiwán tan clave en lo comercial también? Yo creo que en el actual contexto de básicamente competencia por la preeminencia global entre China y Estados Unidos, este proceso de la semana pasada ha afectado considerablemente lo que es el diálogo entre las dos principales potencias. Pero yo hasta me animaría a ir un poquito más allá y tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de que ante la propia guerra en Ucrania, Estados Unidos ha terminado generándose a sí mismo y en general a la Alianza Atlántica un nuevo frente en el Asia-Pacífico, porque de no haber existido esta provocación con el viaje de Pelosi, no estaríamos entonces poniendo el foco de atención en esta área geográfica. E incluso yendo ya más allá dentro de lo que es el propio sistema internacional, no solo el principal tema de agenda como la guerra entre Rusia y Ucrania, también somos testigos de que Estados Unidos, país que casualmente acusa a China de no respetar el sistema internacional basado en normas, del momento que se autoriza el viaje de la principal representante de la Cámara de Diputados, termina entonces contrariando lo que es el principio de una sola China, con el cual Estados Unidos se ha comprometido desde la década de 1970. Es decir, cuán legítima, cuán creíble es esa autoridad de los Estados Unidos si son ellos los primeros que no cumplen con las normas internacionales. Bien, lo hemos escuchado, Jorge, como siempre, con mucha atención. El placer de que nos acompañes este sábado en Televisión Pública Noticias Internacional. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bien.